¿Cómo afecta el soborno o el cohecho al comercio internacional y a las relaciones internacionales? En esta ocasión hablaremos de una convención suscrita por México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual forma parte. La Convención sobre Soborno, o conocida como anticohecho, fue firmada en 1997, como ya hablamos, un tratado que tiene que ser ratificado por el Senado mexicano, y entró en vigor en 1999. Esta convención es particularmente importante en el comercio internacional y en las relaciones internacionales, porque busca generar un piso parejo en la competencia económica, sobre todo en las licitaciones que llevan a cabo los países para la obtención de bienes o servicios. Esta convención anticohecho tiene una particularidad. No solamente sanciona acciones de servidores públicos o funcionarios. En esta convención vas a sancionar también, y por primera vez, a empresas privadas que promocionan o recurren a esta forma de sobornos o cohecho para allegarse de contratos o ganar licitaciones en el comercio internacional. Esta convención, desde que surgió, cuenta con un grupo de trabajo experto que da seguimiento a cada uno de los contenidos de esta convención. ¿Qué pide esta convención a México y a los países que la firman? Lo primero es que sancionen en sus legislaciones penales y administrativas cualquier forma de cohecho. Por un lado, al servidor público que recibe esos sobornos, que se beneficia de los mismos, ya sea a través de acciones para que esa licitación gane o incluso de omisiones al no poner cuestionamientos a una propuesta venida por la empresa que lo sobornó. La segunda es que se sancione a las empresas que promocionan estos sobornos. En el comercio internacional y en algunos países, incluso empresas que llevan a cabo esta práctica de cohecho o soborno, lo reducen de sus activos, es decir, lo consideran como parte de la inversión que llevan a cabo en los países para ganar licitaciones. Esta convención deja muy claro que los activos de esas empresas deben de ser señalados, vigilados e incluso debe de plantearse una revisión a sus libros de contabilidad que deje claro que estas prácticas no se pueden dar. Esta convención también pide a los países que ninguna empresa que ha llevado a cabo este tipo de prácticas pueda tener algún tipo de beneficio fiscal. ¿Qué busca la convención? Busca disuadir estas conductas, prevenir estas conductas y sancionar esta práctica que durante muchos años ha sido una constante en el mercado internacional. ¿Qué plantea el grupo de trabajo que se formó desde el inicio de esta convención? Primero, dar asistencia técnica a los países para poder implementar los contenidos de esta convención. Segundo, revisar efectivamente que sus normativas nacionales correspondan a lo planteado en la convención. Y tercero, revisar los casos en donde se han presentado estas prácticas y cuál fue el resultado de la investigación de estos casos. De manera particular, esta convención establece una cooperación estricta con los estados que forman parte de la OCDE para poder llevar a cabo investigaciones. Esto es muy importante porque el cohecho a nivel internacional puede moverse promovido por una empresa de un país en otro país. Por lo tanto, la investigación, la cooperación en la asistencia legal y sobre todo la cooperación en materia de extradición debe de estar considerado.
Este mecanismo llamado grupo de trabajo ha llevado a cabo diversas investigaciones. La primera es en el sentido de si los países están cumpliendo. Si los países están cumpliendo y están sancionando empresas. Esto es importante decirlo, aunque en México tenemos el delito de cohecho en el Código Penal Federal, la realidad es que en México se sigue sancionando al servidor público, pero difícilmente se sanciona a las empresas. Tengamos en mente solamente el caso Lozoya. Recibió sobornos de una empresa privada de otro país. ¿Quién ha sido sancionado? Hasta ahorita prácticamente nadie. Esos sobornos tuvieron un impacto en la toma de decisiones en la política para asignación de contratos, iban dirigidos hacia ellos. Tengamos en mente este caso. Uno de los datos interesantes que nos ha planteado este grupo de trabajo es que en México, pues prácticamente no hay investigaciones. Si bien se han conocido casos, no están presentes. Como parte de estos compromisos internacionales en el ámbito de la cooperación internacional y particularmente del fomento y desarrollo al comercio internacional, México suscribió con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio, un tratado con el que ya llevamos varios años, firmado en los años 90, pero que va a ser nuevamente revisado y aprobado en el 2018 y, por supuesto, ratificado por el Senado mexicano en el 2020. Este denominado apartado o capítulo 27 del tratado se refiere a la corrupción, que plantea como compromisos de los 3 países en materia anticorrupción. Este capítulo retoma los acuerdos que se han mantenido en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y por supuesto también ratifica la Convención Anticohecho de la OCDE. Este capítulo se refiere en grandes apartados, primero a los criterios de selección, compromisos en materia de honestidad y ética que tienen que cumplir las y los servidores públicos en nuestro país. Segundo, a las prácticas de corrupción relativas a delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de poder, por supuesto, cohecho, y más adelante vamos a tener otros delitos que se relacionan incluso con el hecho de fomentar estas prácticas o ser de alguna manera copartícipe en las mismas. Segundo, este apartado lo que plantea también es una medida clara de gobierno para sancionar estas prácticas. Segundo, contar con instituciones nacionales que permitan que estas prácticas no se reproduzcan. Y como una manera muy especial, este apartado del Tratado de Libre Comercio va a tener una propuesta para fomentar la participación ciudadana, de manera especial la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención y señalamientos de actos de corrupción, así como el fomento del sector privado en la lucha anticorrupción. También plantea los mecanismos de solución de controversias. Entonces, como podemos ver, formar parte de este tipo de instrumentos internacionales beneficia al país, genera un mercado con mejores condiciones de competencia, genera procesos transparentes y genera controles ciudadanos y gubernamentales para evitar estos actos de corrupción. En el caso mexicano, pues no podremos hacer un comercio justo con nuestros socios comerciales si no garantizamos que estos contenidos estén incorporados en nuestras normas nacionales, pero también en los mecanismos de supervisión de los mismos, desde servidores públicos que ejerzan sus funciones correctamente, desde mecanismos que aseguren que no habrá competencia desleal,
desde instancias que revisen y evalúen el papel del sector privado, pero sobre todo desde la promoción de la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil para evitar este tipo de prácticas, poderlas denunciar, pero sobre todo generar una conciencia mayor de que la corrupción sí es posible erradicarla.